Ok, bueno, pues muy buenas tardes. De nuevo a todas y todos, saludo con mucho gusto a las integrantes de la mesa de jurado. Vamos a presentar este examen profesional. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la dirección de la Facultad Popular de Bellas Artes, comunica a ustedes que en vista de que Amairani Miranda Nogueda cursó y acreditó el programa educativo licenciatura en danza y además, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos por la legislación universitaria, señala para tener derecho a sustentar este examen profesional para obtener el título de licenciada en danza con la modalidad de titulación, interpretación dancística y su sistematización, con fecha para realizar dicho examen el día de hoy. Se designa integrar el jurado que practicará el examen de referencia de la siguiente manera. Como presidenta del jurado está la maestra Fedra Ela del Río Ortega. Como vocales está la revisora, la maestra Nadia Caro Molina, y también como vocal la asesora del proyecto, la doctora Alejandra Olvera Rabadán. Muchas gracias de nuevo, por favor, de todos, menos de ella, ya están los micros en off, y puedes iniciar y compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Ok, vamos a comenzar. ¿Pueden ver la presentación antes que...? Sí. Sí, ok. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes ya. Primero que nada, quiero agradecer a los que me acompañan el día de hoy, sobre todo a la maestra, mi asesora Alejandra Olvera Rabadán, y a mis lectoras Nadia Caro Molina, Fedra Ela del Río Ortega, y a la maestra Chipire Tetsi Sánchez García. Y bueno, mi nombre es Amairani Miranda Nogueda, de la licenciatura en danza. Y bueno, el día de hoy les presentaré mi sistematización de obra, que lleva por nombre la experiencia del bailarín en el proceso de construcción de su identidad dentro de la obra dancística Acumulados, para obtener el título de licenciada en danza. Bueno, para comenzar mi presentación me gustaría platicarles, y de manera muy breve, sobre la obra Acumulados. Bueno, la Acumulados es una obra dancística contemporánea de formato largo. La coreografía, música e iluminación estuvo a cargo de el maestro, docente y coreógrafo Ángel Arámbula, director de la compañía Lux Boreal en Tijuana, Baja California. Y bueno, participamos los estudiantes de 10º semestre de la Facultad de Bellas Artes, generación 2012-2017. El día 29 de junio del 2017 presentamos por primera vez esta obra dancística en el Teatro Melchor Ocampo en Morelia, Michoacán. Y bueno, una de las características principales de esta obra, que es importante mencionar desde este momento, son los objetos llevados a la escena. El cúmulo de prendas que los participantes portábamos en escena fueron muy importantes en la creación de la obra. Y bueno, la motivación que los compañeros, o bueno, los participantes de la obra tuvimos fue una necesidad que teníamos en común. Esta necesidad era crear o hacer una retrospección de los últimos 6 años de formación profesional y el cierre de este ciclo, ¿no? El paso por la universidad. Y bueno, los participantes y yo iniciamos la creación con esta necesidad muy fuerte y hasta cierto punto muy clara. Y en lo personal a mí me motivó muchos cuestionamientos, muchas preguntas que me hacía, incluso la incertidumbre y el miedo a cerrar este ciclo tan importante para mí. Y bueno, a pesar de que se disiparon todas estas sensaciones y se aclararon durante el proceso de creación, incluso también en la puesta en escena, claro, al llevarla en escena, esta obra, pues aparecieron otras más. Y bueno, estas inquietudes o estos cuestionamientos giraban en torno a mi formación como bailarina y más precisos en cuanto a mi construcción de mi identidad
mi vida y la relación que establezco también con mi danza. Y bueno, estas inquietudes fueron las que generaron la siguiente pregunta con la que me apoyé y me guié para realizar esta investigación que plasma en esta sistematización de obra. La siguiente pregunta con la que planteé fue, bueno, aquí tenemos algunos fragmentos de la obra, algunas fotografías, algunos datos generales. La pregunta fue, ¿de qué manera se ve afectada, se construye y deconstruye la identidad del bailarín, en este caso mi identidad, en la obra dancística Acumulados? Bueno, una de las ideas con las que comencé a hacer esta investigación fue la de mi identidad la he venido construyendo a partir del cúmulo de experiencias vividas. Y esta idea fue muy importante ya que fue la pauta para iniciar mi investigación en esta sistematización. Y bueno, me dije, si mi identidad la he venido construyendo a partir de este cúmulo de experiencias, pues mi investigación o mi ojo se centrará en la experiencia misma, en este caso mi experiencia dentro de la obra dancística, Acumulados. Y bueno, mi sistematización se crea a partir de la investigación del proceso de la experiencia. ¿Ok? Las herramientas que fui utilizando y fueron apareciendo de manera más orgánica al iniciar esta investigación y este trabajo fue a partir de la descripción del proceso creativo, la narración de mi experiencia, la reflexión de mi participación en el proceso creativo y la puesta en escena. Y bueno, a partir de estas herramientas fui aclarando, fui desglosando, sistematizando, un poco viendo desde la distancia todo mi proceso. Y fue así que empecé a crear la estructura que llevaría a mi sistematización, así como se fue desarrollando mi experiencia. Con esto quiero decir que de manera cronológica fui ordenando toda esta experiencia y al mismo tiempo proceso creativo y esta investigación del proceso de la experiencia. Entonces, gracias a ello, bueno, como pudieron leer algunas de mis lectoras y mi asesora, la empecé a construir a partir de 5 capítulos. Como ustedes pueden ver, con los nombres más o menos de los capítulos, pues sí se nota como una continuidad. Empezando por el capítulo 1, llamado Previo a la obra, abordo el momento en el que empieza a surgir esta necesidad o esta idea de generar una obra dancística para cerrar este ciclo tan importante para nosotros, seguido del capítulo 2, que lleva por nombre Inicio del proceso creativo. Como su nombre lo dice, este periodo se desarrolló en una semana que estuvo con nosotros el coreógrafo y pudimos pues desarrollar todas estas herramientas y todo el contenido o lo que mostramos en escena a partir de la obra, ¿no? Después viene el capítulo 3 que lleva por nombre En ausencia de Ángel. Este periodo se desarrolla en un momento un poco más extenso de 4 meses. Bueno, yo lo ubico también como el periodo de ensayos y en esta etapa me parece que se caracteriza porque hubo un desarrollo muy importante de la obra y una evolución importante grupalmente y personalmente. Seguido de ese periodo, bueno, vamos al capítulo 4, llamado Ángel de Vuelta. Este se localiza una semana antes de la presentación de la obra y este me parece es corto pero muy importante y significativo, ya que hacemos un análisis de todo lo sucedido, ¿no? De nuestro proceso creativo y cómo fue evolucionando en el periodo anterior de 4 meses y de ensayos. Y finalizo mi investigación, mi sistematización en el capítulo 5 llamado Acumulados. Como su nombre lo dice, me centré en mi experiencia dentro de la puesta en escena, en mi participación en ella. Y bueno, dentro de todos estos capítulos, yo realizo un análisis de la estructura del proceso creativo en relación con el tema de la identidad, que es lo que me inquieta, y más específico, analizo el proceso de la experiencia. Y bueno, en esta presentación, más que les quisiera compartir sobre todo las reflexiones o los descubrimientos de mi experiencia al escribir esta sistematización de obra.
cómo a través de estos capítulos yo fui aclarando, fui descubriendo o fui, sí, calmando como esa inquietud que tenía en torno a la pregunta que me planteaba, ¿no? De cómo se afecta mi identidad, se construye y deconstruye. Empezando por el capítulo 1, como ya les había mencionado, se llama Previo a la obra. Y bueno, parto en este momento en el cual surge la necesidad o la idea de crear un proyecto artístico, tratando de concluir con ello nuestra formación profesional dancística, seguido de los requerimientos y el proceso de gestión. Me parece importante partir mi experiencia a partir de aquí, pues dentro de mi proceso de la experiencia, este momento yo lo ubico como el momento en que surge la necesidad. Y más que la necesidad, es el momento me parece acertado llamarlo más bien como el momento en el cual le doy importancia a mis sensaciones y que experimento a través de mis sentidos. Y comienzo a mirar esos lugares que de alguna manera me inquietan o me están desequilibrando, ¿no? Y permitirme darle esa importancia a estas sensaciones que experimento, pues comienzo a darle forma a la energía que me va empujando a movilizarme y a nombrar a todo aquello que me empuja a accionar. Es por eso que me gusta retomar y haber comenzado desde aquí. Seguido de este capítulo, nos vamos al capítulo 2 llamado Inicio del proceso creativo. Bueno, aquí me centro, hablo sobre el proceso en el que estuvimos construyendo la obra y el surgimiento del tema, hablo de la metodología de creación que utilizó Ángel para realizar y para crear esta obra, las herramientas que implementó, los elementos como la ropa que había mencionado anteriormente, las dinámicas bajo diferentes consignas propuestas durante el proceso creativo. Y bueno, puedo decir que en este capítulo, dentro de mi experiencia, ubico esta etapa como el proceso de autoobservación y reflexión de mis experiencias y manifestaciones a partir de lo propuesto para desarrollar en la obra, como el taller piso articular que tomamos con Ángel Arámbula, el tema de la obra, que fue despedidas, las herramientas, que fue causalidad, intuición y mirada, los elementos, el cúmulo de ropa y sobre todo el objeto más significativo, y bueno, las dinámicas bajo diferentes consignas. En esta etapa me parece importante porque puedo ubicar dentro de mi experiencia el desarrollo de mi proceso de autoobservación y el proceso en donde yo me estructuro y me organizo para intentar responder estas necesidades, esta necesidad original que fue la del cerrar mi ciclo. Y bueno, en el capítulo 3, en ausencia de Ángel, este momento posterior al montaje, llamado también periodo de ensayos, enfoco mi energía en analizar a fondo mi desarrollo a partir de los elementos y dinámicas del proceso creativo. Dentro de mi análisis yo puedo ver grupalmente que en esta etapa hubo una evolución muy significativa. Dentro de mi proceso de la experiencia, después de haber observado las diferentes manifestaciones durante el proceso creativo, en el capítulo anterior, ubico esta etapa como un momento de exploración, experimentación, redescubrimiento y planteamiento de nuevas posibilidades a través de las cuales intento responder a la necesidad original por la cual estoy accionando. Un ejemplo de ello fue detectar la manera en que usualmente abordaba el movimiento en el proceso creativo en la etapa pasada, y en esta etapa me permitía, más allá de moverme reviviendo un momento o sujetarme a la memoria, que fue una de las cosas que yo detecté, era la manera que yo recurría para danzar. En este momento me permito romper con ello de manera consciente para atender en el aquí y ahora y llevándome a accionar directamente a respuesta a mis necesidades. En el capítulo 4, bueno, Ángel de vuelta, les vuelvo a recordar, este capítulo se vivió durante una semana anterior a la puesta en escena. Este capítulo es muy breve, pero se me hace muy, muy importante, pues me parece que fue un momento en el que
nos centramos, nuestro trabajo se centró mucho en el cierre, en el final que le íbamos a dar a la obra. Y en mi etapa de la experiencia yo localizo esto como un momento de autoobservación, pero reflexiva. Era como volver a mirar todo lo que habíamos creado desde el día 1 hasta ese día. Pero a diferencia de otros momentos en los que había realizado esta acción, observaba esos momentos, pero mi foco se encontraba en mí, en el presente, para encontrar esa claridad del cierre que le quería dar a este ciclo tan importante. Y bueno, para finalizar, en el capítulo 5, llamado Acumulados, finalizo esta investigación sobre la presentación de la obra Acumulados. En el último capítulo de la sistematización retomo de igual manera mi experiencia durante la obra, describiendo, narrando y reflexionando sobre mi participación. Y bueno, en esta etapa me encuentro en un proceso donde, más allá de revivir el pasado, conecto con mi historia. Y es un momento dentro de mi experiencia en el que atiendo mi proceso corporal, emocional, sensorial, mental, y simultáneamente tengo la oportunidad de resignificar todo lo que soy en la acción. Y es aquí, mientras danzo durante la obra, que asimilo y conecto con todo lo que soy y me doy cuenta el significado que le doy a mi danza. Y es darle vida en el aquí y ahora a la conciencia que había creado durante todo el proceso de Acumulados. Y bueno, con este capítulo termino mi sistematización de obra y les comparto algunas de las fotografías de Acumulados. Solo son algunas. Y para concluir esta sistematización, retomo la pregunta inicial: ¿de qué manera se ve afectada, se construye y deconstruye la identidad del bailarín en la obra dancística Acumulados? Con todo esto, concluyo que mi identidad la construyo, sí, a partir de todo el cúmulo de experiencias, partiendo de la calidad con la que me conecto con mis necesidades y respondo a ellas, sobre todo, para la creación de estas experiencias significativas con las que empiezo a crear mi identidad. Y se ve afectada por la relación e interacción con mi entorno en búsqueda de mi equilibrio. Se deconstruye en la medida que exploro y me desarrollo en diferentes entornos a través de diferentes características de mí misma, cuestionando y reconstruyendo las estructuras en las cuales acciono. Me deconstruyo por la necesidad humana, natural y orgánica de mover, de movimiento. Y sería todo. Muchas gracias. Ok, Amairani, gracias a ti. Entonces, habiendo ya concluido con esta parte de la presentación de tu proyecto, pasamos entonces a la defensa del mismo, que para eso tiene la palabra la presidenta del jurado, maestra Fedra. Usted decide los turnos de las preguntas, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Amairani. Yo creo que le daremos la palabra a la maestra Nadia, la seguiré, y al último dejaremos a tu asesora de tesis para que te plantee y te haga una serie de argumentaciones que va en torno al trabajo y al proceso que ha desarrollado contigo. Maestra Nadia, le damos la palabra. Gracias. Ahora suspiro yo. Pues casi que cuando ustedes iniciaron o comenzaron su licenciatura, entré yo también a trabajar a la universidad. Entonces, pues me siento como parte de
ese proceso y de esa generación. Puedo yo sumar en cuanto a la experiencia vivida, la peculiaridad de ese grupo, de la intensidad, del poder vivenciar, perdón, de poder vivenciar estos estímulos constantes de su enseñanza, de sus experiencias, de su crecimiento en su grupo, ¿no? De cómo fueron desarrollando actividades fuera, dentro, bailaban, se agarraban, o sea, me parece un grupo en donde vivieron esta parte de estudiantes así con plena, y pues me quedo con esos estímulos, ¿no? Hacían para generar dinero, hacían tienditas, rifas, se vendían a sí mismos besos y bueno, o sea, nomás les faltó eso de, creo, venderse a sí mismos. Perdón. Entonces, me contrapongo, pues, cuando yo estaba de estudiante y me acuerdo, o cuando interpretaba, me queda ahora muy claro esto de lo que era la representación, porque yo bailaba una obra y pues sí, sucedían cosas, pero no sé hasta qué tanto afectaba mi existencia, ¿no? Mi existencia estaba como aparte de mi ser bailarina, ¿no? Eran como dos cosas, aunque estuvieran, obviamente, ¿no? Permeada una de la otra. Pero lo que yo alcancé a observar y me llena o encuentro mucho valor, como la obra o el proceso creativo tiene que ver con la existencia de la construcción del ser. Entonces, el arte y el ser están unidos en ese mismo proceso de construcción o de tejer la existencia. Y entonces, como una obra te va construyendo la identidad. Aparte y encuentro ahora también el sentido del valor también del proceso creativo en relación al producto, porque yo desde mi lugar, yo decía, es que no hay diferencia. Pues sí, sí hay diferencia, porque cuando estamos pensando en el producto, y si el maestro Arámbula hubiera venido a presentar lo maravilloso que puede ser él, tanto como coreógrafo, como sacarle el máximo provecho de sus capacidades físicas e interpretativas, ampliémoslo. Y no se va al lugar de origen desde lo que son en ese momento, y sobre eso construye la obra. Porque también estaba yo en ese momento llevando esa asignatura, ¿no? Entonces, viví desde afuera el proceso creativo. Entonces, el maestro no estaba pensando en el producto, sino estaba pensando en su proceso como grupo, que se construyó a lo largo de 4 años y medio, y llega él
y se permea de eso, escucha y propone esta cuestión de acumulados, que es la acumulación, y se empiezan a vestir con sus ropas y les empieza a hacer preguntas sobre su identidad, ¿no? Y entonces, en tu proceso de sistematización, observo desde ese proceso de estudiante, pero también la madurez que te da, ¿no? Ese inicio o ese hilo de tiempo, ese paso del tiempo hasta el momento en donde presentan la obra. Y te das cuenta y concientizas y te reconstruyes tu identidad a partir de eso, y digo, qué maravilla, ¿no? Porque hay una madurez, no sé qué estés haciendo ahorita, espero que sí tenga que ver con nuestro quehacer, y eso produce un cambio en tu cabeza y en tu ser y en tu acción, en la vida, en el oficio, ¿no? De tu estancia en la danza, pues, ¿no? En tu quehacer cotidiano. Entonces, tu presentación me fue llevando también con mucha fluidez, ¿no? Desde que leí el documento, pero también tu presentación, ¿no? Cómo fue cayendo, cómo fue permeando, y se concluye en un acto de reconstrucción, ¿no? A partir de la experiencia y cómo formo mi identidad. Entonces, es muy claro, pues, ¿no? Y pongo estos dos procesos en el tiempo, pues, ¿no? O sea, te estoy hablando de 20 años atrás, ¿no? En donde la representación todavía es algo que está, ¿no? Que pesa más. Y me doy cuenta cómo mi propia danza me fue construyendo mi existencia, pero ya la danza como la vida misma, ¿no? O parte como una forma de existir, también de forma de bailar, ¿no? Entonces, encuentro claro esa ruptura, y ahora cómo se fue fusionando, ¿no? Y cómo ahora es una cosa natural, ¿no? Donde la vida tiene que ver con la creación misma. Pues no, cuestionamientos, no los encuentro. Y ya, es mi reflexión ante el trabajo de Amairani. Muchas gracias, maestra. Amairani, ¿quisieras comentar algo respecto a lo que dice la maestra Nadia, o quisieras esperar hasta el final? Sí, creo que al final. Perfecto. Bueno, voy a continuar, dado que la doctora Alejandra es tu asesora. Voy a continuar para luego cederle la palabra. Amairani, pues yo también me uno a este sentimiento, a esta carga emotiva que tiene Nadia. Ustedes también fueron como mis primeros pollos, mis primeros hijos. Es un grupo con el que trabajé de una manera muy, muy apasionada. Me tocó darles dramaturgia para la danza. Trabajamos a la par con la maestra Nadia en esa ocasión. Nos tocó trabajar mucho con ustedes, y veo mucho de la honestidad, de la transparencia con cómo se vinieron manejando las cosas siempre en clase. Considero que son una generación muy expuesta en el sentido de poder dar
sí mismos con claridad, sus afanes, sus defectos, sus quereres, su todo, ¿no? Y eso creo que los hacía ser bastante creativos y también hacerse muchas preguntas con honestidad, ¿no? Inclusive en las dinámicas que tenían ustedes como grupo, como bien lo mencionó la maestra Nadia, había esa fuerza, ¿no? Arrolladora entre ustedes por defender lo que son, lo que eran o lo que se planteaban ser. Creo que en este proceso de tu trabajo se ve también un proceso de vida. Creo que en el coloquio que estábamos hace un rato, la maestra Ale mencionaba algo que es sumamente importante y que creo que en los procesos dentro del arte pues debería ser tomado en cuenta con mayor énfasis que a veces los productos terminados, y es precisamente todo lo que pasa en los procesos de construcción, ¿no? Para estos afanes creativos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esas cosas que ocurren en los procesos pues nos atraviesan, pasan situaciones para ustedes como alumnos y para nosotros como maestros. He de ser honesta. Escribí algo que en su momento, quiero decirlo aquí, la inspiración de ese escrito fue precisamente esta generación. Lo quiero compartir ahorita contigo aquí en tu examen, porque creo que tiene que ver mucho con esto que tú tomas. Y a mí me quedó mucho la reflexión. En tu escrito mencionas sobre todo esta parte identitaria que encuentras en un objeto que te replantea, un objeto que te hace ver o tener otra mirada distinta a la que te planteabas desde un principio, y en torno a este objeto también hay preguntas, dada esta ausencia de Ángel, y tú te replanteas muchas cosas con tu grupo, como lejano al grupo, con tu individualidad. Es decir, te trasladas por una serie de momentos y de situaciones para poder impregnarte de ese movimiento, de ese pensamiento, de esa búsqueda, de ese encuentro. Y creo que eso resulta bastante detonador para ti a la hora de ejercer o de encontrar esta metáfora al aire. Entonces, si me lo permiten, voy a leer esto que escribí. Un segundo, por favor. Un segundo. Se abre el telón. Un hombre comienza a ver el resplandor de sus pasos. Su sombra se torna tranquila. La toma y se la coloca como si fuera un traje. Abre la puerta y el cenital azul lo toma por sorpresa. Sus palabras cuentan una historia. Su cuerpo lo sigue. Una marioneta lo invita a jugar entre miradas. Puentes de locura y pinceles de torrentes para dibujar la siguiente cuerda. La metáfora se enuncia en el aire. Se ha trabajado con ustedes durante mucho tiempo y a lo largo encuentro que esta metáfora en movimiento ha permitido que ustedes hagan una observación en la generación de ideas y concretarlas, promover la capacidad de darse cuenta de los procesos creativos y comprenderlos. Encontrarse en un punto medio entre el texto que generan y el movimiento como hilo conductor en las relaciones entre la danza y la escritura, esta metáfora al viento, desde una perspectiva constructiva que se materializa en formas concretas, dándole lugar y espacio a personajes, situaciones, intenciones, texturas, olores, sensaciones, estados de ánimo que nosotros, los lectores, espectadores, podamos tocar con la mirada, en ese imaginario que se construye de manera continua en diversos tiempos y posturas. Nosotros, los que somos espectadores, ante la experiencia que la danza nos ofrece, se asemeja a la construcción de un edificio, un lugar donde encontrarse resguardado, puesto que leerlos permite encontrar un instante de contacto con nosotros mismos y ahí reinventar el lugar en el que queremos estar, cuando queramos, o bien regresar a esa memoria emotiva a la que tanto alude la danza y el teatro
y desde la cual podemos imaginar lo que somos. Bailando en una hoja blanca, tenemos la oportunidad, como lo han generado ustedes a través de este planteamiento, emplear su pluma y los temas más recurrentes para crear, teniendo como medio el arte dramático para vincularse con nosotros como espectadores. Ustedes crean un espacio, un momento en el que se respeta el espacio lúdico de cada persona, pero donde se trastoca el mundo de las ideas. Ahí es donde el poder del discurso, esta metáfora al aire, dota con tintes de picardía las historias que no nos son ajenas y que permiten a nosotros, lectores de estas metáforas, apropiarnos de sus personajes y momentos que estamos experimentando. Es precisamente en esa interacción donde nosotros encontramos la libertad de reflexionar. Y ustedes nos brindan la oportunidad de tomar posturas, asumirnos e involucrarnos en la historia dramática. La danza tiene la capacidad de tocar desde lo más profundo la vida, pues esta metáfora al aire busca la representación de la vida misma. Según Jean-Paul Sartre, alentaba a los estudiantes para que se condujeran la imaginación al poder, una pulsación que irradia desde lo más profundo, tener todos los sentidos alerta, dejarse ir en el baile de todas las letras, escribir entonces con el cuerpo. Pues eso es lo que quisiera compartirte, esa sería mi reflexión, Amairani, y le cedemos la palabra a la doctora Alejandra, que es tu asesora. Gracias, Fedra, y gracias por escribir ese texto para Miranda. Pues yo primero quiero felicitarte por llegar hasta aquí. La verdad es que ha sido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho corazón, muchas lágrimas, mucho de todo. Realmente ha sido un proceso súper complejo, desde la parte práctica, la construcción de la obra, conseguir el dinero, o sea, lo que hay detrás de este momento, que tú lo resumiste, además lo sintetizaste de manera muy, muy precisa, es mucho, ¿no? Es mucho. Y es muy interesante, y ha sido muy interesante, no solamente el trabajo, porque coincido, ¿no? La importancia que tiene el proceso como tal, ¿no? Todo el aprendizaje que está en el proceso, ¿no? O sea, la obra es fugaz, se va, es un segundo, y bueno, queda el registro, pero todo el proceso, tanto de construir la obra como de escribir la sistematización, te ha transformado y te ha enriquecido, y ha sido muy interesante, la verdad, acompañarte en todo ese proceso, ¿no? Desde todas las incertidumbres y las inquietudes y las inseguridades de que, ay, no sé escribir, no sé ni cómo empezar, ¿no? Y después que escribiste un texto súper grande, que es un testimonio de todo el otro proceso, de toda la parte práctica, como además muy, muy meticuloso, ¿no? Y muy sincero, muy reflexivo, tal como tú lo explicaste en esta presentación que nos hiciste el día de hoy, como en un proceso, la sistematización claramente es un proceso de autoobservación, de autoanálisis, de reflexión de ti misma y de tus procesos. Y bueno, claro, lo interesante no es nada más eso, sino que lo interesante es que esta capacidad de autoobservación la puedes llevar o has adquirido a la hora de escribir esa sistematización, la capacidad de llevarla a otros entornos, a otras actividades, a otras acciones que hagas con otras personas. Y es además una capacidad de la que se carece mucho en nuestra sociedad, ¿no? Y que se necesita para poder transformar. No hay proceso de transformación que pueda partir desde la inconsciencia de quien uno es. Entonces, a mí me parece que esto es central, más allá de la temática específica de la obra, más allá del proceso específico que se generó durante la creación, esto que tú desarrollaste y la manera en la que abordaste tu sistematización, me parece que es importante de rescatar, y creo que es una de las aportaciones en términos de metodología de construcción de una sistematización, ¿no? O sea, cómo hacer para abordar un proceso de sistematización.
y que además pues va muy, muy acorde con quien eres como bailarina, como creadora. Entonces, creo que eso me gusta mucho. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta, un poco a partir de esta reflexión que he hecho del acompañamiento que he tenido y de cómo te he visto durante todo el proceso, desde la práctica y la redacción de la sistematización, que es cómo tú utilizarías esto que has aprendido o cómo crees que te puede servir esto que has aprendido en términos de la capacidad de autoobservación en otro tipo de actividades como la docencia, como otros procesos de creación, otras cosas que estés haciendo o que quisieras hacer a futuro, ¿no? Creo que eso sería lo que yo quisiera preguntarte y pues felicitarte de nuevo por llegar hasta aquí. Ay, muchísimas gracias a todas. No es casualidad que las tenga todas aquí, por todo lo que mencionan. Me da mucho, mucho gusto volver después de un rato, conectar y que la emoción sea la misma, incluso más que cuando estaba en la carrera de estar con ustedes. De verdad las admiro demasiado. Soy su fan de cada una de ustedes y en cuanto a la pregunta que me hace de qué manera, qué es lo que de qué manera me podría ayudar a mí todo este proceso para mi quehacer, creo que no es algo que haya aparecido o me lo haya inventado ahorita. Creo que después de todo este proceso, después de la obra, después de haber salido de la universidad y adentrarme a esta sistematización, todo se unió y veo de la manera más clara como la necesidad que tengo, mis necesidades al danzar. Con esto quiero decir que muchas veces en la escuela me preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Y tú qué quieres para titularte? ¿Cuál es tu máxima inquietud, no? Y en blanco estábamos todos, o sea, no sabíamos ni qué contestar. Y creo que esta sistematización y este trabajo que realicé abrió mi conciencia y le puse nombre a esa necesidad de crear a partir de la identidad de cada uno de los involucrados, de las personas que a lo mejor más adelante me toca dirigirme como docente, dirigirme como coreógrafa, dirigirme como se me dé la oportunidad. Creo que esto me ayudó mucho a ser consciente de eso que me motiva principalmente para danzar y que es conectar desde lo que somos. Y creo que en mi quehacer como un ser danzante, creo que me relacionaría, también guiaría todos los procesos en los que me permitan involucrarme desde esa conciencia, de esa conciencia de los procesos personales que cada uno tiene, ¿no? Compartir mi experiencia y crear a partir de lo que descubrí en esta sistematización de obra. Creo que de esta manera me ayudó muchísimo crearlo y sobre todo algo que en lo que me ayudó a hacerla fue ¿cómo podría decirlo? Hablaban sobre el valor del proceso y esta relación que establezco que existe con la propia existencia. Y creo que una de las cosas que me dejó este proceso fue reconocer y valorarme, sobre todo aceptar y asimilarme que soy una persona, un ser humano en proceso, ¿no? Y con esta conciencia creo que se va a ver completamente en mi quehacer, ¿no? Como lo vaya a hacer más adelante y como lo estoy haciendo ahora. Y creo que sería todo. Estoy muy nerviosa, maestra. Estoy muy nerviosa, entonces ojalá me hayan entendido un poco.
Y ya, creo que sería todo en respecto a la pregunta que me hacen. Y ya. Agradecemos a Mayrani, todo es el nervio propio y disfrútalo también, porque eso es parte del proceso, también poder disfrutar de ese nervio. No sé si alguien más de las maestras quisiera comentar alguna otra cosa. ¿No? Bueno, pues Tatiana, esa sería la parte de la sesión reflexiva. Ok, bueno, pues muchas gracias, ya puedes ir respirando profundo, ya casi. Ok, entonces hasta aquí quedamos con esta primer parte del examen, como les comentaba, entonces detengo la grabación y les pediría que regresen, que salgan, menos las maestras y yo, y regresen tú, Amairani, y tus acompañantes en unos 10 minutos. Nos vemos a las 2, por favor. Muy bien, entonces, como ya lo comentaba, vamos a iniciar con la lectura del acta del examen profesional presente. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13 horas del día 21 de abril de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las ciudadanas sinodales Pedra Ela del Río Ortega, Alejandra Olvera Rabadán y Nadia Caro Molina, presidenta y vocales respectivamente del jurado designado para practicar el examen profesional para obtener el título de licenciada en danza a Amairani Miranda Noveda, quien se titula bajo la modalidad Interpretación dancística y su sistematización, presentando el trabajo titulado La experiencia del bailarín en el proceso de construcción de su identidad dentro de la obra dancística Acumulados, por lo que el día y hora señalados, el jurado procedió a practicar el examen ordinario correspondiente conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Una vez concluida la evaluación, las integrantes de la mesa sinodal deliberaron sobre la capacidad e idoneidad de la sustentante, acordando aprobarla por unanimidad de votos, lo cual se le comunica a la sustentante. Acto continuo, la presidenta del jurado procederá a tomarle la protesta en los siguientes términos. Maestra. Protesta conducirse con toda honradez y moralidad en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre presente los elevados fines con los que la universidad ha instituido esta carrera y de que la misma tiene un carácter eminentemente social, así como normar su conducta de acuerdo a los principios filosóficos sustentados por esta máxima casa de estudios en el desarrollo de sus actividades. Sí, protesto. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, se levanta la presente acta, siendo las 14:01 horas del día de su fecha, y ya firmaremos en señal de legal y debida constancia de quienes en esta intervinimos. Ok, pues eso es todo, licenciada Mayrani, muchas felicidades, desde acá aplaudimos. ¡Bravo! ¿Algunas palabras, maestra? ¿Verdad? Maestros, ¿algunas palabras para terminar el examen? Yo, felicidades a Mayrani. Muchas gracias, maestra. Yo no la estimulé. Ya voy a empezar como siempre. ¡Ah, me gana la emoción! Dale. Muchas felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena, Mayrani. Enhorabuena. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos, de verdad. Es un gusto simplemente tenerlos aquí, de verdad. Bueno, pues es así como terminamos este examen. La Mayrani, me dejas explicarte ahorita después unas cositas, pero pues les agradezco a todas y todos, también a quienes nos acompañaron. Si hay algunos estudiantes, pues qué bueno que se unieron, ya vieron cómo es este formato de examen, es un buen ejercicio, y pues muchas gracias, cuídense mucho.